Si has conseguido la nacionalidad española y quieres traer a tus familiares a España para vivir y trabajar en territorio español, entonces en este video te contaremos cómo solicitar la visa o residencia de familiar de ciudadano español mediante la aplicación del nuevo reglamento de extranjería. El nuevo reglamento de extranjería permite solicitar la residencia de familiares de ciudadano español a todas aquellas personas extranjeras que sean cónyuge, padres, hijos o suegros de un ciudadano de nacionalidad española y que tengan interés en emigrar a España con la finalidad de vivir, residir y trabajar. La solicitud de residencia de familiar de español se puede presentar desde España o se puede presentar desde el país de origen del solicitante extranjero, dependiendo de los siguientes casos. Veamos la primera. Solicitudes presentadas desde España. Las solicitudes se deben presentar desde España en los siguientes supuestos. Primero, la solicitud de residencia se deberá presentar por el ciudadano español cuando el familiar extranjero esté en su país de origen y el ciudadano español se encuentre en España. Por ejemplo, un ciudadano peruano nacionalizado español desea traer a España a su madre que se encuentra en Perú. Entonces deberá presentar la solicitud de residencia ante la oficina de extranjería que esté ubicada en territorio español y durante la tramitación del expediente la madre deberá encontrarse en Perú. Esta regla general admite una excepción. En el caso de que los padres de españoles se encuentren en España, se ha establecido que desde el 20 de mayo del 2025 hasta el 20 de noviembre del 2025 pueden presentar la solicitud de residencia desde España sin necesidad de salir del país. Con ello, se pretende regularizar la situación administrativa de los padres que se encuentren sin papeles en España. Segundo caso, la solicitud de residencia se deberá presentar por el ciudadano español o por el familiar extranjero cuando el ciudadano español y el familiar extranjero se encuentren en España y se trate solo de los siguientes familiares: cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de 18 años, padre o madre de menor español, familiar cuidador de español e hijo de español de origen. Por otro lado, no se exige el requisito de estar en condición regular en España durante la tramitación de la solicitud del permiso de residencia española. Es decir, se puede presentar la solicitud de residencia de familiar de español desde España, aunque la persona interesada se encuentre sin papeles. Ahora, vayamos con las solicitudes que se deben presentar desde el país de origen del solicitante.
La solicitud de residencia se deberá presentar por el familiar extranjero cuando el ciudadano español y el familiar extranjero se encuentren fuera de España. Por ejemplo, un ciudadano colombiano que ha conseguido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y se encuentre en Colombia y quiere viajar a España con su esposa, entonces la esposa extranjera deberá presentar la solicitud de residencia ante el Consulado de España que se encuentre en Colombia. Por otro lado, respecto al permiso de trabajo para los solicitantes de la residencia de familiares de ciudadano español, se ha establecido que se otorga de forma provisional el permiso de trabajo tanto para laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio como para laborar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo solo al cónyuge o a la pareja de hecho y a los hijos, sean mayores o menores de 26 años de edad, con la simple admisión a trámite de la solicitud del permiso de residencia. En el resto de casos, como por ejemplo el padre o madre del menor de español, o en el caso de familiar de cuidador de español, el permiso de trabajo se otorgará solo cuando se apruebe de forma definitiva la residencia de familiar de ciudadano español. Asimismo, respecto de los antecedentes penales, para conceder la residencia de familiar de ciudadano español, se exige la inexistencia de antecedentes penales para los siguientes familiares: la pareja de hecho, el familiar cuidador de español, el hijo de español de origen, primos, tíos, hermanos del ciudadano español, todo ello en el caso de la familia extensa. Para el resto de familiares de un ciudadano de nacionalidad española, como por ejemplo los padres, cónyuges, la existencia de condenas anteriores no supone la denegación automática, sino que será valorado de forma individualizada y dependerá de la gravedad del delito. En conclusión, la residencia de familiares de ciudadano español permite a todas aquellas personas extranjeras que sean cónyuge, padre, hijos o suegros de un ciudadano de nacionalidad española emigrar a España con la finalidad de vivir, residir y trabajar en territorio español. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.